Quiero que busquen en sus Biblias, hermanos, segunda de Timoteo 3:14. Vamos a darle lectura del 14 al 17. Es segunda de Timoteo 3, 14 al 17. Vamos a leer juntos. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tomen sus lugares, hermanos. Lo precioso de estos estudios, hermanos, es de que nosotros, como aprendices de la palabra de nuestro Dios, podemos estar preguntando en estos momentos que está el hermano de enfrente hablando. La semana pasada surgió una pregunta que a lo mejor la persona que tenía esa duda no se animó a preguntar, o le dio pena, o la guardó para más después. No sé si estará mi hermano Moy por aquí. Bueno, entonces ahorita ahorita les voy a decir esa pregunta, hermanos, para que hermano Moy, por favor, pase para enfrente. Y les queremos decir, hermanos, que queremos poner enfrente de todo, que al estar aquí enfrente, hermanos, repasando los puntos doctrinales de nuestra iglesia, no queramos pensar de que el hermano que está enfrente es el que sabe todo, sino que vamos a recordar todos juntos y vamos a poder preguntar para si tenemos alguna duda, hermanos, poder estar seguros de lo que estamos aprendiendo y de lo que nosotros estamos predicando afuera de aquí. Mi hermano Moy se preparó con esta pregunta que le hice yo la semana pasada, que alguien vino conmigo y me preguntó, bueno, pero si el libro de Génesis no fue el primero que se escribió, ¿por qué viene Génesis, Éxodo, Levítico? ¿Quién fue el que numeró todos esos libros? ¿Y por qué? Entonces nosotros sabemos, hermanos, que Dios no se equivoca, ¿verdad? Que Dios unge a sus escogidos y que Él prepara todas las cosas para el bien de nosotros. Nuestro hermano Moy se preparó con esa pregunta y quiero darle tiempo para que... ¿Pues la voz, hermanos? Es el hermano que me preparé con preguntas. Preguntas tengo yo todos los días. Pero se me pidió que esta respuesta la pudiéramos aclarar, puesto que llegó la pregunta después de que se había acabado el tiempo del estudio. Las dos formas son correctas, hermanos. Si usted tiene una pregunta, hágala cuando estamos todos aquí y podemos encontrar una respuesta para ello. Pero si a los 2 o 3 días Dios le sigue hablando y tienes una pregunta, por favor, preséntesela a un miembro del comité. La pregunta fue, ¿por qué si sabemos que el libro de Job se escribió antes que el libro de Génesis, Éxodo y Levíticos, por qué no viene primero en la Biblia? Y la respuesta, hermanos, es solamente poder entender. En el libro de Lucas vemos que Cristo Jesús se sienta y le dan el rollo de Isaías. También después, cuando Filemón va y le habla al eunuco que iba en el carro, dice que iba leyendo el rollo que era Isaías. Entonces, estos hermanos escribían en un rollo y no había puntos, no había comas, no había capítulos y no había versos, ¿verdad? Ellos iban escribiendo. Les daba Dios algo y escribían. Después, muchos años después, se formó un concilio. Y ese concilio era de hombres entregados a Dios, espirituales, en donde ellos se dieron cuenta, bueno, por aquellas áreas de aquel lado del río hay unos libros que hablan de espiritualidad. Y aquí en Roma hay otros libros, y más para allá hay otros libros, y se unieron esos libros, y el concilio decidía, bueno, cuáles libros son los que van a componer lo que conocemos por Biblia. En un tiempo hubo una decisión que todo libro que hablara de cosas espirituales iba a ser la Biblia, y había más de 100 libros.
Pero después regresó el concilio a decidir que si no había espiritualidad en lo que se estaba hablando con el propósito de convertir almas, entonces solamente esos libros iban a quedar. Se decidió que estos 66 libros que hoy conocemos por Biblia son los que iban a ser los que iban a perdurar. En la Biblia católica hay, se me hace que 7 libros más que está en esta. Estos, ¿hay cuántos? Hay 72. Menos 66 son muy poquitos. Gracias, 6. Estos 6 se les llama apócrifos, que son libros buenos, pero no hay una reserva en donde podemos entender que ese fue dirigido por el Espíritu Santo. Los 66 que tenemos hoy componen lo que conocemos por canón bíblico, que son 66 libros separados, pero que todos se entrelazan y hablan el uno del otro y se pueden apoyar. Ahora, ese concilio de humanos creemos que fue dirigido por el Espíritu Santo y ellos organizaron los libros conforme alguien que lo iba a leer iba a poder ir entendiendo lo que estaba pasando. Sería de más confusión empezar con Job y empezar con otros libros y como a mediados de la Biblia encontrar en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Sería más confundido eso. Entonces, hermanos, entendemos que así como se pusieron los libros, no tiene ningún ni adición ni negación al valor de lo que es la Biblia. ¿Ok? También, si seguimos estudiando el Nuevo Testamento, Mateo no fue el primero de los 4 evangelios. Lucas se escribió primero y de hecho el libro de los Hechos se escribió antes de Mateo, puesto que estos hermanos, Mateo, Marcos y Juan, ellos escribieron de su recordatorio, pero Lucas se puso a estudiar. Lucas no era de los apóstoles. Fue a entrevistar personas que vieron a Cristo Jesús, que vieron a los apóstoles y empezó a escribir. Ese libro fue dedicado a Teófilo, que es el que pagó a Lucas para que hiciera este reporte de lo que es Cristo Jesús. Entonces, hermanos, regreso a lo mismo. La orden fue decidida por hermanos, también la división de capítulos y versos. Nunca vemos que Jesús le dice al diablo, ¿te acuerdas que en Deuteronomio 6:23 dice? No, nomás dice, la Biblia dice, las escrituras dicen. Hoy conocemos lo que dice Juan 3:16, pero estas divisiones de capítulos y versos vinieron a ser introducidas por humanos después para que nosotros entendiéramos la Biblia mejor. Por eso es que Job está después de Génesis. ¿Alguna otra pregunta? Qué bueno, porque nomás con esa me preparé. Pasa vos. Gracias por nuestro hermano Moisés, hermanos. Dios le bendiga, hermanos. Y cualquier cosa, hermanos, que ustedes hayan quedado con duda en lo de ahorita, pueden apuntarlo ahí en sus notitas de preguntas. Pero vamos a entrar ahora de lleno, hermanos, al artículo 3, que es la preexistencia del Hijo de Dios. Antes de empezar a leer ahí, hermanos, quiero que ustedes busquen en sus Biblias, en Proverbios. Proverbios 8, 22 y 23. En esta escritura, hermanos, ¿quién recuerda a quién se le atribuye que escribió Proverbios? Salomón. Salomón, el hombre sabio, el de la sabiduría. Y de hecho aquí se habla de una sabiduría, hermanos. Pero aquí no se habla de la sabiduría de que alguien está hablando de ella, sino que aquí la misma sabiduría es la que está hablando. Y vamos a ver, hermanos, quién es esta sabiduría y a quién corresponde y qué está haciendo aquí en el libro de Proverbios. Proverbios 8, 22 y 23 dice así: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Ahora vamos a ver lo que dice 27 y 30. Es así: Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día
teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. ¿A quién reconocemos, hermanos, que es esta persona? Cristo Jesús, hermanos. Cristo Jesús, la sabiduría de nuestro Dios. Si usted va un poquito más atrás y ve el 8:12, dice, yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Ese yo, hermanos, tiene una presencia. Ese yo era Cristo Jesús, era el verbo. ¿Sí se recuerdan de eso, hermanos? Amén, ¿verdad? Gloria a nuestro Dios. Vamos a leer lo que dice aquí el artículo 3. Dice, lo que la Iglesia de Dios cree y proclama referente a la preexistencia del Hijo de Dios es que el Hijo de Dios, antes de humanarse, ¿ya qué, hermanos? Ya existía. Nosotros tenemos ahí unos espacios en blancos que podemos ir llenando, hermanos. Entonces el Hijo de Dios, hermanos, antes de humanarse ya existía. ¿Cómo podemos saberlo? Porque la Biblia nos dice, hermanos, la semana pasada se estudió de que nosotros lo creemos, el primer punto doctrinal que tenemos es la Biblia, que es basada en la palabra de nuestro Dios y guiada por el Espíritu Santo, ¿verdad, hermanos? Dice, inciso B, fue engendrado por Dios en, ¿cuándo, hermano? En la eternidad, desde la eternidad. Desde el principio ha compartido en plenitud, ¿qué cosa con el Padre, hermanos? La gloria con el Padre. En la creación del universo, Él estuvo presente y fue, hermanos, decía aquí, yo estaba con Él ordenándolo todo, decía, agente principal para traer a la existencia todas las cosas. ¿Desde cuándo existe el Hijo de Dios? Como yo les decía, hermanos, podemos haber crecido en el Evangelio y haber aprendido muchas cosas de la historia de Cristo Jesús, pero hay veces, hermanos, que se nos podemos confundir y pensar como la gente piensa allá afuera, que Cristo Jesús viene existiendo desde que nació de una mujer llamada María. Pero dice aquí, ¿desde cuándo existe el Hijo de Dios? Encontramos en los evangelios que conforme a las profecías, Jesús, el Hijo de Dios, nació de una virgen en Belén de Judea. Pero el Hijo de Dios existe solo desde que nació de aquella virgen llamada María. ¿O acaso Jesús ya existía antes de nacer de María? Las Escrituras enseñan con toda claridad que nuestro Señor Jesucristo existió, hermanos, antes de su encarnación al nacer de la Virgen María. Al nacer de la Virgen María solamente se humanó, es decir, tomó forma humana, para ser semejante a nosotros y en esa condición poder ayudar a la humanidad muriendo por nuestros pecados. Un poquito más adelante, hermanos, vamos a poder entender cómo es que las confusiones que tenemos afuera del mundo, hermanos, es porque a lo mejor no nos damos el tiempo de meternos un poquito al estudio, de estudiar un poquito lo que realmente debería interesarnos. Cuando nosotros leemos que Cristo Jesús nació de alguien y que es primogénito, entonces pensamos en que, bueno, si nació de alguien y es primogénito, entonces tuvo un principio. Pero vamos a ver, hermanos, de dónde viene la existencia de Cristo Jesús, de la sabiduría de Dios, como veíamos aquí. Pero, hermanos, vamos a aprender cómo es, de qué está hecho, cómo es que Dios lo formó. Vamos a seguir leyendo. ¿Hay algún comentario en esta lectura que hemos tenido, hermanos? ¿Algún comentario o alguna pregunta? Nuestros hermanos estamos todos dispuestos para contestar cualquier pregunta que se tenga, cualquier duda, hermanos. Si no es así, hermano Albert, se rascó la cabeza nomás, ¿verdad? Okay. Entonces vamos a seguir leyendo, hermanos. Dice, el evangelista Juan, haciendo alusión a la preexistencia de Jesús, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese era el principio con Dios.
Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho, según en Juan 1, del 1 al 3. En dichos pasajes, Juan afirma lo siguiente: el verbo era desde el principio, el verbo era con Dios, el verbo era Dios. El verbo tomó parte principal como hacedor de todas las cosas. Después el mismo evangelista declara: y aquel, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario que tenga usted en esto que hasta ahorita hemos leído? A veces las gentes, hermanos, nos dicen que si como Dios, siendo el único Dios, dice, ¿por qué como aquí declara el verbo era Dios? Entonces dice, ¿había dos dioses? ¿Qué podemos responder ahí, hermano? Ok, hermano, más para abajito vamos a leer este renglón que está aquí abajo, hermano, y vamos a aclarar de dónde viene Cristo Jesús, que era el verbo. Y dice así: desde el principio disfrutó la gloria y divinidad de su Padre, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. Fíjate, hermano, esta es una de las respuestas a esa pregunta. Cristo Jesús está hecho de la misma esencia y la misma sustancia de la que es Dios. Él no tuvo, ¿cómo te puedo decir? Dios no tenía la necesidad de platicar con alguien, pero él era el verbo, él era el Dios. Él, hermano, hazte cuenta como cuando hemos visto, hace mucho tiempo se inventó el clon, ¿te acuerdas? Que sacaba el clon y eran dos de la misma esencia, eran dos cosas iguales. Dios, hermanos, no es para nada un clon, sino que con su poder y con su sabiduría, hermanos, Él formó a Cristo Jesús teniendo un plan ya preparado para la humanidad, hermanos. Y lo hizo exactamente de la misma sustancia, la misma esencia de lo que es espiritualidad, de espíritu. No es que era dos dioses. Ahora adoramos a Cristo Jesús porque Él nos enseña que así lo ordenó Dios. Digo, si tú conociendo al Hijo y adoras al Hijo, adoras al Padre, porque yo vengo del Padre. Hermano Saúl. Debemos entender que gramaticalmente la palabra verbo es palabra. Amén. Sí, y de eso estamos hablando, que Dios, hermano, con su poder, Él era la palabra, él era el verbo y estaba con Él. Pero de ahí, hermanos, de ese verbo, dice, el verbo se hizo carne. Dios mismo envió a su esencia, hermanos, que era del mismo Espíritu Santo, de su misma esencia, a hacerse humano, como nos explica aquí más arriba. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿O algún comentario de esto? Vamos a seguir leyendo. Dice, imagen de su sustancia. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, según Hebreos 1:13. Cuando fue enviado a la tierra, dejó su gloria, pero al estar por retomar el cielo, la volvió a solicitar de parte de su Padre. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella con aquella gloria, dicen las escrituras, que tuve cerca de ti antes de que el mundo fuese, según Juan 17:5. Dice, Jesús tomó parte activa en la creación, siendo el agente principal para traer a la existencia todas las cosas. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho. Juan 1:3. Dice, porque por Él fueron, ¿qué, hermanos? Creadas o hechas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles,
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Colosenses 1:6. ¿Algún comentario? Bueno, quisiera que, hermanos, alguien que quiera comentar algo extra, algo que se nos pase, algo que quieramos preguntar. O gracias a Dios, yo sé que hemos estado ya por otra temporada estudiando estos puntos doctrinales, pero si alguien quiere agregar algo, hermanos, o tiene alguna pregunta, hermano Régulo. Disculpe, estaba yo haciendo otro trabajo allá afuera, pues no alcancé a empezar. Pero lo que yo quiero comentar es que dice la preexistencia de Cristo y quiere decir que ya existía, ¿no? Amén. Como usted dijo cuando empezó a hablar, hermano, todas las personas piensan que Jesucristo vino a nacer hasta por medio de una mujer y para ellos hasta ese momento empezó su existencia, pero no, gracias a Dios lindo, que nosotros sabemos que desde que Dios empezó a crear las primeras cosas, ya estaba hablando con su Hijo, diciéndole, hagamos esto, hagamos lo otro, hagamos todo, porque Él ya existía. Gracias a Dios, hermano, que cuántos profetas después vinieron a describirlo, que iban a hacer, pero ya humanamente. ¿Por qué? Porque ya Isaías, ya Jeremías y varios profetas, Salmos mismo, David, ya había dicho que iba a venir, pero a humanarse. Pero ya nuestro Señor Jesucristo ya existía desde un principio de la creación, hermano. Entonces eso es lo hermoso, hermano, de que gracias a Dios que nosotros hemos entendido que Jesucristo, desde antes de que se hiciera absolutamente todo, Él ya estaba. Amén, hermano. Y por Él dice que somos ahora nosotros llamados también hijos de Dios, ¿verdad, hermanos? Por su sacrificio y por lo que vino a hacer de morir en la cruz por nuestros pecados, hermanos. Si no hay algún otro comentario, hermano, vamos a pasar al siguiente punto. Hermano Renato. Estoy viendo aquí, hermano, que dice, bueno, dice el verbo, menciona a Cristo Jesús como el verbo, ¿verdad? El verbo, dice aquí enseguida, tomó parte principal. El verbo es lo principal en una oración, es la parte activa, es el corazón de la oración. Entonces hay una persona que dice Cristo Jesús es verbo, no sustantivo. O sea, no es una cosa secundaria, sino que es la acción, lo principal. Y aquí claramente lo está diciendo, el verbo tomó parte principal como hacedor de todas las cosas. Y es lo principal para nosotros, Cristo Jesús, amén, como el verbo. Amén, hermano. Gracias por su comentario, hermano. Vamos a pasar al punto número 4, hermanos. ¿Qué dice en su hoja del punto número 4? Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cómo hemos reconocido que Jesús es el Hijo de Dios? El Hijo, ¿cómo dice, hermano? El Hijo unigénito, ¿verdad? El Hijo unigénito. Cuando hablamos de algo unigénito, hermano, entre nosotros, ¿qué es lo que pensamos? El único. El único. Y es de ahí también, hermanos, que viene también la confusión de afuera. De como si es un hijo, pero es unigénito, entonces tuvo que haberse hecho en algún tiempo después, tuvo que tener un principio. Pero, hermanos, estudiando un poquito de cómo viene traducida nuestras Biblias del idioma griego, sabemos que viene del griego. En el griego, hermanos, hay una palabra que se llama monógenes, no sé cómo se pronuncia, monógenes. Esa palabra, hermanos, viene a explicar un poquito más lo que es unigénito. Unigénito no es nada más ser el único, sino algo incomparable. Unigénito lo describe como el único, pero como la cosa creada incomparable, hermanos. Únicamente Él. No es un unigénito que es nomás lo único, no, sino una cosa incomparable, que es el unigénito Hijo de nuestro Dios. Algo que no podemos comparar con ninguna cosa, hermanos. ¿Sí entendimos esa palabra? Dice, por eso significa eso, hermano. Monógenes significa uno. Y si fuera polígamo, ya diríamos dos o más, hermano. Amén. Por eso es eso. Gracias, mi hermano. Regulo. Vamos a entrar pues al punto número 4, hermanos.
Dice, lo que la iglesia de Dios cree y proclama referente a Jesús, el Hijo de Dios, es que Jesús es el unigénito, Hijo de Dios. Fue creado por medio del Espíritu Santo, concebido y nacido de María, una virgen. El inciso C. Es el Mesías enviado por Dios para ser, ¿quién, hermanos? El Salvador del mundo. Jesús, el unigénito Hijo de Dios. Dice esta escritura, dice, las escrituras definen a Jesús como el unigénito Hijo de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, según Juan 3:16. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. La frase el unigénito Hijo engendrado por el Padre revela dos verdades complementarias acerca de Cristo Jesús. Primera, ¿qué es la primera cosa que revela, hermanos? Su naturaleza inherente. Y segunda, su posición dentro de la divinidad. Respecto de su naturaleza, la frase indica la total divinidad de Cristo por medio del acto del engendramiento. El Hijo consiste de la misma naturaleza, sustancia o materia del Padre. Es otra aclaración, mi hermano Germán, de lo que preguntabas. Respecto de su posición, la frase el unigénito Hijo engendrado del Padre también indica la relación del Hijo con el Padre. El término engendrado, por definición, coloca al Hijo bajo la autoridad del Padre. Aunque el Padre y el Hijo difieren en qué, hermanos, en función y posición. Cuando un rey, vamos a ponerlo así, cuando un rey, hermanos, está en su trono y sus días, pues pueda que ya no sean tantos, hay alguien que le va a seguir a él. Y casi si es su heredero, su primogénito, se llama, ¿verdad? Su primogénito, su sucesor. Pero, hermanos, él tiene una función diferente al rey, porque él viene a ser hijo y el rey es el padre. Después de eso, él va a ser el rey y a lo mejor viene aparte otro hijo de él, pero hay una diferencia. El padre tiene la función principal como en los hogares de cada uno de nosotros. El padre tiene la función principal, pero hay una posición que toman los hijos, los mayores, ¿verdad? Que cuando van creciendo, yo puedo ver a mis hermanos, cuando iban creciendo, el que se encargaba de nosotros era el mayorcito. Ya no era mi papá, él ni sabía qué andábamos haciendo, pero el mayorcito era el que nos pellizcaba de repente y nos llevaba para la casa. Ahora, hermanos, así lo podemos ver. El Padre y el Hijo son de la misma sustancia, viene siendo Cristo Jesús de la misma sustancia de Dios, pero Él viene a tomar un cargo no menos, hermanos, sino que le da Él mismo la autoridad a su Padre, que es nuestro Dios. Dice, aunque el Padre y el Hijo difieren en función y posición, la igualdad de naturaleza del Padre y el Hijo preserva la unidad de la divinidad. El Hijo de Dios hecho carne. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta? Dice, el apóstol Pablo declara, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, Gálatas 4:4. Es decir, que el Padre envió a su Hijo como el mismo Jesús lo declaró. Si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, mas Él me envió, según Juan 8:42. Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en los cielos. Juan 3, 31 al 3, 31 y 13. Así Jesús, el Hijo de Dios, al ser enviado a la tierra, nacería de mujer, cumpliendo la profecía de Isaías el profeta. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa, hermanos,
Dios con nosotros, según Isaías 7:14, correspondiéndole a María el privilegio de ser la madre del Hijo de Dios. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios, y he aquí concebirás en tu seno y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Le dará el Señor Dios el trono de David, su padre. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario que tengamos? Hermano pastor, por favor. Un comentario pequeño, hermano. La confusión entre mucha gente es que Cristo es Dios. Muy bien. ¿Y por qué? Porque es hijo de Dios. Y al ser hijo de Dios se constituye también Dios. La Biblia nos está enseñando, conforme a lo que estamos estudiando ahorita, de que todo lo que Jesucristo ha hecho, especialmente lo que hizo aquí en la tierra en su presencia, fue enviado de Dios. Y él mismo se declaró hijo de Dios. Al ser hijo de Dios, obviamente es Dios. Pero hay que considerar lo que estamos estudiando en este momento. Es Dios, pero en su lugar. Todas las cosas, dice la Escritura, que Jesucristo las formó y sin él no hubieran sido hechas. Entonces, tiene el gran poder de su Padre. Y al ser hijo, es Dios. Pero gracias a Dios que ahorita mismo estamos estudiando nosotros esa diferencia. Pero esta diferencia, hermanos, yo considero que deberíamos de hacer un tipo de folleto para regalar. Y que la gente entienda esa diferencia que hay. El Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo, Hijo de Dios, por lo tanto constituido Dios, pero en su lugar. Amén. Ahí en su casita, hermano, que tenemos ahí en Juárez, a un servidor le tocó estar poniendo el techo de la casa. Ya estaba grandecito, yo creo que tiene unos 12, 13 años. Y me tocó poner el techo, hermanos, y cuando venía la gente y miraba el techo, le decía a mi papá: oye, ¿cómo te quedó suave el techo de la casa? Pues era de él la casa, hermanos. A mí me puso a hacerlo. Y a él le correspondía el crédito de hacer la casa porque él pagó todo, yo nada más obedecía órdenes, ¿verdad? Así Cristo Jesús, ¿verdad, hermanos? Cristo Jesús vino a obedecer las órdenes del Padre que lo envió a hacer todo lo que nosotros conocemos y vemos. Nos quedamos en el último párrafo, hermanos, en el antepenúltimo, ¿verdad? En el último. Dice: así María concibió en su seno al Hijo de Dios, y esto bajo la mediación o intervención del Espíritu Santo. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Porque yo no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Espíritu te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1, 34 y 35. Dice la parte de más arriba: el Cristo, Salvador del mundo. Jesús, el Hijo de Dios, nació de María al manifestarse ¿a quién, hermanos? Al manifestarse al mundo como el enviado de Dios. Fue reconocido como el Cristo, y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Según Mateo 16:16. Y así se manifestó a los hombres. Dícele la mujer: sé que el Mesías ha venido, sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando Él viniere nos declarará todas las cosas. Dícele Jesús: yo soy que hablo contigo. Juan 4, 25 y 26. Fue Jesús enviado por su Padre con la encomienda de salvar al mundo. Dice Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condenase al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Convirtiéndose así en el medio único de salvación para los hombres. Y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo
dado a los hombres en que podemos ser salvos, hermanos, sino en qué nombre, hermanos, el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? En el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. ¿Qué podemos, hermanos, comentar de esta lectura? Yo sé que tenemos hermanos ya de mucho tiempo en la iglesia, que estos versos solamente venimos a recordarlos, pero ¿hay alguna duda, hermanos, en alguien de nosotros que pudiéramos en esta mañana responderles a ustedes? Más aún. Bueno, yo creo que cuando nos preguntan, ¿verdad? Que cuando, como decía nuestro hermano Díaz, mucha gente piensa que Cristo Jesús empieza su vida cuando nace de la Virgen María, ¿verdad? Pero tenemos unas referencias muy hermosas, hermano. Por ejemplo, las que mencionaba Rébulo, el hermano Rébulo, en Génesis, cuando le dice hagamos, me parece que dos o tres veces que menciona la palabra, hagamos. Entonces Dios no estaba hablando solo, ¿verdad? Ya había alguien que estaba hablando. Y máximo cuando le dice a nuestra semejanza conforme, ¿verdad? Son referencias, hermano, que debemos tener muy en cuenta para poder platicar con unas personas cuando nos preguntan de eso. Amén. Entonces cualquier pregunta que nosotros recibiéramos, hermanos, de alguien que quiera aprender, ¿cómo podríamos contestarle nosotros? Bueno, ¿y tú cómo sabes que Cristo Jesús ya existía? Hermanos, ¿cómo le podemos contestar a alguien? Bueno, usted mencionaba Juan capítulo 1, ¿verdad? Verso 1, donde habla acerca de que el verbo era con Dios. Los hermanos ya hicieron énfasis en eso, lo que es la palabra, ¿verdad? Podemos entender, hermano, que la palabra era el verbo, la acción. Entonces, Cristo Jesús ya estaba con el Padre, ya existía con el Padre. Pero en otras palabras, no tiene principio y no tiene fin. Y podemos buscar otras referencias, hermano, para darles a conocer que Dios y el Padre uno son. En cierta ocasión le preguntaron a sus discípulos y dijo, oye, muéstranos al Padre. Y la respuesta de él fue, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo y el Padre uno somos. Entonces, aunque él estaba bajo la autoridad de Dios, pero en espíritu, hermanos, eran uno solo. Y podemos ver, hermanos, cómo en el Apocalipsis, no traigo el verso, como cuando en los fines de los tiempos dice que Cristo otra vez volverá a unirse al Padre, ¿verdad? Y yo me preguntaba, una vez le pregunté a mi papá, bueno, entonces va a dejar de existir Cristo Jesús. No, hermano, no es así, sino que Él se va a unir a su Padre para ser uno en todo, como siempre ha sido, hermanos, pero ahora compartiendo con su Hijo, hermano. Ya está unido, allá está sentado a un lado de él. Acerca del comentario del hermano Osvaldo y del hermano Pastor, ¿qué sería que si la gente piensa eso, de que solamente, o sea, Dios y Jesús son uno, entonces cuando Jesús vino a la tierra, el cielo se quedó solo? Obvio que no. Por eso usted decía, hermano, esto está, pudiéramos decir, en rangos. Primero es el Padre y luego es el Hijo. Y eso es lo que gracias a Dios nosotros entendemos, que Dios es primero. Y todo lo que hacía el Padre, el Señor Jesucristo, lo hacía por medio del Espíritu del Padre. Amén. Recibiendo órdenes de su Padre, ¿verdad? Bueno, quiero que nos pongamos de pie, hermanos, por favor. Oh, perdón. Vamos a escuchar a nuestro hermano González. He visto en muchas religiones donde no se usa el Antiguo Testamento, donde única y exclusivamente se les enseña a sus miembros la gracia, que a través de la gracia de Cristo Jesús se alcanza todo. Dice, ya no tienes que saber nada del Antiguo Testamento, de nada, únicamente de la gracia. Inclusive, nada más está de Mateo en adelante. Entonces, hoy, gracias a Dios, la Iglesia de Dios
siempre se nos ha enseñado que desde el principio el padre juntamente con su Hijo hizo todas las cosas para bienestar de nosotros. Entonces, dentro de la misma iglesia, en algunos lugares, Iglesia de Dios, yo he escuchado que toda la acción, todo se lo dan a Cristo Jesús. Hoy nosotros podemos entender que Jesús forma parte del plan de Dios. Y que al final, como usted dijo, al final el mismo Jesús le entregará el reino al Padre. Si Jesús se sujeta al Padre, ¿por qué el ser humano no se puede sujetar al Padre, sino que nada más quiere vivir a través de la gracia? Y a través de la gracia, yo creo que si nada más nos conformamos con eso, no habría obediencia, no conoceríamos también al Padre, sino nada más al Hijo. Sí, es por eso hermano, que en otras partes se enseña de que, bueno, pues tú nomás cree, ya nomás creyendo y ya no hagas nada, ya nomás creyendo y reconociendo que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, ya con eso es suficiente. Pero sabemos que no, ¿verdad? Más sabemos que existe un sacrificio. Quiero que nos pongamos de pie, hermano, vamos a recibir a nuestro hermano Moisés. Él va a terminar este